Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Yo, como siempre, súper emocionado de estar aquí con ustedes para compartir algo que, bueno, digamos que va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy, como habrán deducido por el título, vamos a sumergirnos en una noticia bomba, un bombazo que sacudió el mundo del espectáculo, la farándula, el cotilleo, como quieran llamarlo. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla. Sí, los mismos, esa pareja que parecía tan perfecta, tan sólida, tan inquebrantable. Y como ya les adelanto, las apariencias engañan. El 4 de septiembre de 2025, el mundo entero se quedó boquiabierto. La noticia saltó a todas las portadas, inundó las redes sociales, y dejó a miles de fans con el corazón hecho pedazos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que destrozó esa relación que parecía tan idílica? Pues bien, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y prepárense para un viaje a través de rumores, especulaciones, declaraciones, y todo lo que se sabe sobre este dramático suceso. Y por favor, antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Bueno, ¿estamos listos? Empecemos. Todo comenzó como cualquier otro día, como cualquier otro capítulo de un cuento de hadas moderno. Alil, un actor reconocido internacionalmente con una carrera brillante y un carisma arrollador, era el príncipe azul de la pantalla. Su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su talento innato lo habían catapultado a la fama mundial. Sus películas y series arrasaban en taquilla y en audiencia, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados del momento. Su vida, vista desde fuera, era la envidia de muchos. Y luego estaba Esla, una cantante con una voz angelical y una belleza deslumbrante. Su voz, capaz de tocar el alma, y su presencia escénica hipnotizante la habían convertido en una de las artistas más aclamadas y queridas de la escena musical. Sus canciones, llenas de emoción y sentimiento, narraban historias de amor, desamor y esperanza, resonando en el corazón de millones de personas. Sus conciertos eran eventos multitudinarios, y sus álbumes se convertían en éxitos instantáneos. Ambos, en la cúspide de sus carreras, se cruzaron. Los detalles de su encuentro inicial permanecieron en secreto, un misterio envuelto en romanticismo que alimentaba aún más el interés del público. Rumores apuntaban a una fiesta benéfica, otros a un rodaje conjunto de un anuncio publicitario. Lo que sí era cierto es que la chispa saltó, la conexión fue instantánea, y el flechazo, inevitable. Se casaron en una ceremonia secreta, lejos de los flashes y los paparazzi, en un lugar paradisíaco. La elección del lugar fue otro enigma que generó especulaciones: una isla remota en el Caribe, un castillo medieval en Escocia, una playa desierta en la costa turca. Lo único que se supo a través de filtraciones y fotografías robadas fue que fue una ceremonia íntima y romántica, solo para amigos cercanos y familiares. Fotos en Instagram, declaraciones de amor en entrevistas, y una imagen de pareja perfecta que vendía sueños a sus millones de seguidores. Eran la pareja ideal, el ejemplo a seguir, la prueba de que el amor verdadero existe, incluso en el ajetreado mundo del espectáculo. Se prodigaban gestos de cariño en público, se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales, y no dudaban en expresar su amor y admiración mutua en cada oportunidad. Ambos eran muy discretos con su vida privada, pero de vez en cuando compartían pequeños fragmentos de su felicidad, cenas románticas, viajes exóticos, momentos familiares. Todo era envidiable. La prensa los adoraba, los fans los idolatraban, y todo el mundo hablaba de la pareja ideal. Sus apariciones públicas eran eventos mediáticos, sus entrevistas eran esperadas con ansias, y cada movimiento suyo era analizado y comentado. Pero, como ya les decía, las apariencias engañan. Detrás de la fachada de perfección, se escondían las complejidades propias de cualquier relación, amplificadas por la presión de la fama y la atención constante de los medios. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las largas separaciones y las exigencias de sus carreras comenzaron a pasar factura. Las primeras señales de alerta comenzaron a surgir a finales de agosto de 2025. Rumores de discusiones, de distanciamiento, de crisis, empezaron a circular en los medios de comunicación.
Algunos tabloides publicaron artículos con titulares sensacionalistas, hablando de peleas y tensiones entre la pareja. Pero, como suele pasar, eran tratados como simples especulaciones, exageraciones o estrategias de marketing. La gente no quería creer que la pareja de sus sueños pudiera estar en problemas. La esperanza de que todo se tratara de un simple malentendido, de una tormenta pasajera, persistía en el corazón de los fans. La bomba explotó el 4 de septiembre de 2025. Un comunicado oficial, escueto y frío, anunciaba el divorcio de Halil y Esla. Un comunicado que, por supuesto, no ofrecía detalles. Simplemente decía, por mutuo acuerdo, Halil y Esla han decidido poner fin a su matrimonio. Pedimos respeto por su privacidad en este momento difícil. Unas pocas líneas que bastaron para desencadenar el caos. ¡Guau! ¿Se imaginan la conmoción? Las redes sociales colapsaron. Miles de comentarios, teorías, especulaciones y todo tipo de emociones. Los fans se sintieron traicionados, la prensa se volvió loca, y los paparazzi se lanzaron a la caza de cualquier información. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Quién tenía la culpa? La incredulidad se mezclaba con la tristeza y la rabia. Los fans se sintieron como si hubieran perdido a dos seres queridos. La noticia se difundió como un virus, infectando cada rincón de Internet y de la conversación pública. Las primeras versiones apuntaban a una posible infidelidad por parte de Halil. Se rumoreaba que había sido visto con otra mujer en un viaje de trabajo en Italia. La prensa sensacionalista no tardó en publicar fotos borrosas y testimonios anónimos, aunque sin pruebas concluyentes. Las especulaciones se centraron en una joven actriz con la que Halil había compartido rodaje en una película. Los medios de comunicación y los programas de televisión se volcaron en el tema, entrevistando a supuestos amigos, conocidos y expertos en la farándula, que analizaban cada movimiento de Halil, cada gesto, cada palabra. Otros, en cambio, especulaban sobre diferencias irreconciliables, sobre la presión mediática, sobre la incompatibilidad de personalidades. Argumentaban que las agendas de ambos, sus compromisos profesionales y las largas ausencias habían desgastado la relación, creando un vacío que fue imposible llenar. Otros incluso sugerían que la fama y el éxito habían cambiado a ambos, creando tensiones y conflictos que no pudieron ser resueltos. La situación se volvió aún más turbia cuando empezaron a circular rumores sobre la participación de terceras personas. Nombres, fotos y supuestos detalles de encuentros secretos se filtraron a los medios. La especulación se desató y la verdad se diluyó entre mentiras y medias verdades. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans defendían a su ídolo favorito y acusaban al otro. La tensión entre los fans y los medios era palpable. Esla, por su parte, permaneció en silencio durante varios días. Se refugió en su familia y en sus amigos, y no hizo ninguna declaración pública. Su silencio, sin embargo, no hizo más que alimentar la curiosidad y la especulación. Los paparazzi la acechaban día y noche intentando captar cualquier gesto, cualquier emoción, cualquier señal que revelara su estado de ánimo. Las fotos de Esla con el rostro compungido inundaron los medios. Halil, por su parte, sí concedió algunas entrevistas, en las que intentó desmentir los rumores y defender su imagen. Intentó mostrarse tranquilo y sereno, asegurando que el divorcio fue una decisión de mutuo acuerdo y que ambos se mantenían en buenos términos. Pero sus palabras a menudo parecían contradictorias y confusas. Sus declaraciones, cuidadas al milímetro, intentaban mantener su imagen intacta, pero la incertidumbre y la tristeza se filtraban entre sus líneas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, la verdad absoluta sobre lo que realmente pasó entre Halil y Esla sigue siendo un misterio. Probablemente nunca la conozcamos por completo. Lo que sí sabemos es que su divorcio fue un evento traumático, tanto para ellos como para sus seguidores. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que la vida privada de los famosos no siempre es lo que parece. Que las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden romperse. Que la presión mediática, los rumores y las especulaciones pueden dañar cualquier relación. La fama, el éxito y la fortuna no garantizan la felicidad ni la estabilidad emocional. En segundo lugar, que la privacidad es un tesoro que debemos respetar. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad. Y en este caso el acoso de la prensa y la intromisión en su vida personal seguramente contribuyeron a la situación.
La obsesión por conocer los detalles de sus vidas privadas, la presión por mantener una imagen perfecta y la falta de espacio para la privacidad son factores que pueden pasar factura. En tercer lugar, que la verdad a veces es difícil de encontrar. Los rumores, las especulaciones y las medias verdades pueden distorsionar la realidad y confundir a la gente. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Los medios de comunicación, a veces, priorizan el espectáculo sobre la verdad, creando un ambiente de desinformación y manipulación. Ahora quiero compartir con ustedes algunas de las especulaciones más sonadas, pero recuerden, son solo rumores. Se decía que la incompatibilidad de horarios era un factor clave. Alil con sus rodajes internacionales y Esla con sus giras musicales apenas tenían tiempo para estar juntos. La distancia física, las largas separaciones y la falta de tiempo para compartir momentos juntos habrían desgastado la relación. Otra teoría apuntaba a la intervención de familiares y amigos, que habrían influido en la decisión final. Se especulaba que la familia de Alil nunca había aceptado completamente a Esla, y que la familia de Esla desaprobaba el estilo de vida de Alil. Y por supuesto, la sombra de la infidelidad siempre estuvo presente, alimentada por fotos y testimonios que nunca fueron probados. También es importante destacar el impacto que tuvo este divorcio en la carrera de ambos. Después del anuncio, la imagen pública de Alil sufrió un duro golpe. Perdió contratos publicitarios y su reputación quedó empañada. Algunas productoras cancelaron proyectos con él y su imagen de hombre perfecto se resquebrajó. Esla, por su parte, se refugió en la música y lanzó un nuevo álbum que, aunque no hablaba directamente de su separación, sí reflejaba su dolor y su tristeza. El álbum fue un éxito rotundo y la catapultó aún más alto en el mundo de la música. Sus canciones se convirtieron en himnos de desamor y superación, y su popularidad creció exponencialmente. En resumen, el caso de Alil y Esla nos demuestra, una vez más, que la vida de los famosos no es un cuento de hadas. Detrás de la fama y la fortuna, también hay problemas, conflictos y sufrimientos. Y a pesar de todo, siguen siendo personas con sentimientos, con miedos, y con el derecho a vivir su vida privada con la mayor discreción posible. El precio de la fama, a veces, es demasiado alto. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado todos los detalles del impactante divorcio de Alil y Esla. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, esto es solo mi interpretación de lo que sucedió basándome en las fuentes públicas disponibles. Es importante recordar que la verdad absoluta probablemente nunca la conoceremos. La historia de Alil y Esla es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones y de la complejidad de la vida humana. Si tienen alguna otra opinión, alguna pregunta o si conocen algún otro detalle sobre esta historia, no duden en dejar un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la separación? ¿Creen que alguno de los dos fue más culpable que el otro? ¿Cómo creen que les afectó este evento? Cuéntenme todo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.